En esta tarde leeré para ustedes el capítulo 14 que se titula Dios el juez. Dios el juez. ¿Creemos en el juicio divino? Con esto quiero decir, ¿creemos en un Dios que actúa como nuestro juez? Parece que muchos no lo creen. Cuando les hablas acerca de Dios como Padre, amigo, ayudador, quien nos ama a pesar de toda nuestra debilidad, necedad y pecado, sus rostros se iluminan. Estás enseguida en su misma frecuencia. Pero cuando les hablas de Dios como juez, fruncen el ceño y sacuden la cabeza. Se resisten a aceptar semejante idea. La encuentran repelente e indigna. Pero pocas cosas en la Biblia se recalcan más enfáticamente que la realidad de la obra de Dios como juez. La palabra juez se aplica a Dios con frecuencia. Abraham, intercediendo por Sodoma, esa ciudad llena de pecado que Dios estaba a punto de destruir, exclamó diciendo, «El juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?». Génesis 18:25. Jefté, concluyendo su ultimátum a los invasores amonitas en Jueces 11:27, les declaró, «Yo no te he hecho ningún mal, tú, en cambio, obras mal conmigo al librar una guerra contra mí, que el Señor, el gran juez, noten las palabras, el gran juez dicte hoy su sentencia en esta contienda entre israelitas y amonitas. Es Dios el que juzga», declaró el salmista en el Salmo 75:7. Y el Salmo 82:8 dice, «Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra». En el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos habla de Dios, el juez de todos. Pero no es cuestión de palabras meramente. La realidad del juicio divino como hecho aparece página tras página en el relato de la Biblia. Dios juzgó desde un inicio, lo podemos ver a Adán y Eva expulsándolos del huerto de Edén y pronunciando maldiciones sobre su futura vida terrenal. Dios juzgó al mundo corrompido de la época de Noé enviando un diluvio que destruyera a la humanidad. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra envolviéndolas en una catástrofe volcánica. Dios juzgó a los capataces egipcios de los israelitas exactamente como había dicho que lo haría, desencadenando contra ellos los terrores de las 10 plagas. Dios juzgó a los que adoraron al becerro de oro usando a los levitas como ejecutores de tal juicio. Dios juzgó a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño, como más tarde también juzgó a Coré, Datán y Abiram, quienes fueron tragados por la tierra. Dios juzgó a Can por un robo sacrílego, y por esto él y los suyos fueron exterminados. Dios juzgó a Israel por su infidelidad después de haber entrado en Canaán, haciendo que fueran subyugados por otras naciones. Mucho antes de que entraran en la tierra prometida, Dios amenazó a su pueblo con la deportación como castigo por su impiedad. Y finalmente, luego de repetidas advertencias de parte de los profetas, los juzgó dando cumplimiento a su amenaza. El reino del norte, Israel, fue víctima de los asirios y el pueblo fue llevado cautivo. El reino del sur, Judá, sufrió la cautividad babilónica. En Babilonia, Dios juzgó tanto a Nabucodonosor como a Belsasar por su impiedad. Al primero, a Nabucodonosor, se le dio tiempo para que enmendara su vida. Al segundo, a Belsasar, no. Los relatos de juicio divino no se limitan tampoco al Antiguo Testamento. En el relato del Nuevo Testamento, los judíos reciben juicio por rechazar a Cristo. Ananías y Zafira por mentirle a Dios, Herodes por su orgullo, Elimás por su oposición al Evangelio. Los cristianos en Corintio fueron afligidos con enfermedad, la que en algunos casos resultó fatal debido a su grosera irreverencia en relación particularmente con la cena del Señor. Y esto es solo una selección de los abundantes relatos de actos de juicio divino que contiene la Biblia. Cuando pasamos de la historia bíblica a la enseñanza bíblica, la ley, los profetas, los libros sapienciales, las palabras de Cristo y sus apóstoles, encontramos que el concepto del juicio de Dios domina todo lo demás. La legislación mosaica es promulgada en nombre de Dios, que es un juez justo, y no titubeará en aplicar castigos mediante la acción providencial directa si su pueblo quebranta la ley. Los profetas toman este tema. De hecho,
La mayor parte de su enseñanza registrada consiste en la exposición y la aplicación de la ley, en amenazas de juicio contra los que hacen caso omiso de la ley y contra los impenitentes. Dedican mucho más tiempo a predicar juicio que a predecir la venida del Mesías y su reino. En la literatura sapiencial encontramos el mismo punto de vista. La consideración básica, invariable y segura que está en la raíz de todas las discusiones sobre los problemas de la vida en Job y Eclesiastés y en todas las máximas prácticas de los proverbios es que Dios te juzgará. Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto, dice Eclesiastés 12:14. Las personas que en realidad no leen la Biblia nos aseguran con confianza que cuando pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento, el tema del juicio divino pasa a un segundo plano. Pero, si examinamos el Nuevo Testamento, aún del modo más superficial, encontramos de inmediato que el énfasis del Antiguo Testamento relativo a la acción de Dios como juez, lejos de reducirse, se acentúa. Todo el Nuevo Testamento está dominado por la certidumbre de que en un día venidero habrá un juicio universal. Y por el problema que esto plantea, ¿cómo podemos nosotros los pecadores arreglar cuentas con Dios mientras todavía hay tiempo? El Nuevo Testamento contempla a la distancia el día del juicio, el día de la ira venidera, y proclama a Jesús, el divino Salvador, como el juez divinamente designado. Jesús, el juez divinamente designado, el juez que está a la puerta, como dice Santiago 5:9, listo para juzgar a los vivos y a los muertos. En 2 de Timoteo 4:8, el juez justo que le dará a Pablo su corona. Es el Señor Jesucristo quien ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Hechos 10:42, Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, les dijo Pablo a los atenienses en Hechos 17:31. Y en Romanos 2:16, a los romanos les escribió que Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Jesús mismo habla en esos términos. El Padre todo juicio lo ha delegado en el Hijo y le ha dado autoridad para juzgar. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Otra versión traduce, resucitarán para escuchar su condenación. El Jesús del Nuevo Testamento, que es el Salvador del mundo, es también su juez. Pero, ¿qué significa esto? Veamos por un momento las características del juez. ¿Qué involucra la idea de que el Padre o Jesús sea un juez? Comprende por lo menos 4 cosas. La primera es que el juez es una persona con autoridad. El juez es una persona con autoridad. En el mundo bíblico el rey era siempre el juez supremo, porque era la autoridad suprema. Es sobre esta base, según la Biblia, que Dios es juez de este mundo. Como nuestro hacedor somos su propiedad y como nuestro propietario tiene derecho a disponer de nosotros. Tiene por lo tanto derecho a dictar leyes y a recompensarnos según las guardemos o no. En la mayoría de los estados modernos, la legislatura y la jurisprudencia están separadas a fin de que el juez no haga las leyes que tiene que aplicar. Pero en el mundo antiguo no era así. Tampoco lo es con Dios. Él es tanto el legislador como el juez. En segundo lugar, el juez es la persona que se identifica con lo que es bueno y justo. El juez es la persona que se identifica con lo que es bueno y justo. La idea moderna de que el juez tiene que ser frío y desapasionado no tiene cabida en la Biblia. El juez bíblico tiene que amar la justicia y el juego limpio, y tiene que detestar todo maltrato de una persona contra otra. Un juez injusto, que no tiene interés de asegurarse de que el bien triunfe sobre el mal, constituye, según las normas bíblicas, una monstruosidad. La Biblia no nos deja dudas acerca de que Dios ama la justicia y odia la iniquidad, y de que el ideal del juez totalmente identificado con todo lo bueno y justo se cumple a la perfección en él.
En tercer lugar, el juez es una persona con sabiduría para discernir la verdad. El juez es una persona con sabiduría para discernir la verdad. En el mundo bíblico, la primera tarea del juez es la de constatar los hechos del caso que se le presenta. No hay jurado, es responsabilidad de él, y exclusivamente de él. Interrogar, volver a interrogar, en caso de ser necesario, y descubrir las mentiras. Ver a través de las evasivas y establecer cómo son las cosas realmente. Cuando la Biblia muestra a Dios como juez, destaca su omnisciencia y su sabiduría como el que escudriña los corazones y el que descubre los hechos. Nada se le escapa. Nosotros podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Él nos conoce y nos juzga tal como realmente somos. Cuando Abraham se encontró con el Señor en forma humana en el encinar de Mamre, el Señor le dio a entender que estaba en camino a Sodoma para establecer la verdad acerca de la situación moral imperante allí, como se menciona en Génesis capítulo 18. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo. Por eso, bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Así es siempre. Dios lo sabrá. Dios lo sabrá. Su juicio es según la verdad factual, tanto como la verdad moral. Él juzga los secretos de los hombres, no solamente la apariencia exterior. No en vano dice Pablo en 2 de Corintios 5:10 que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En cuarto lugar, otra característica del juez es que el juez es la persona con poder para ejecutar sentencia. El juez es la persona con poder para ejecutar sentencia. El juez moderno no hace más que pronunciar la sentencia. Otro departamento del tribunal judicial se encarga luego de cumplirla. Así era también en el mundo antiguo, pero Dios es su propio ejecutor. Así como legisla y sentencia, también castiga. Todas las funciones judiciales se fusionan en él. De lo que hemos dicho, queda claro que la proclamación bíblica de la obra de Dios como juez es parte de su testimonio de su carácter. Confirma lo que se dice en otra parte acerca de su perfección moral, justicia, sabiduría, omnisciencia y omnipotencia. Nos muestra igualmente que el corazón de la justicia que expresa el carácter de Dios es la retribución. La retribución, dar a las personas lo que se merecen. Porque esta es en esencia la tarea del juez. Otorgar bien por bien y mal por mal es natural en Dios. Así que cuando el Nuevo Testamento habla del juicio final, lo representa siempre en términos de retribución. Dios juzgará a todas las personas, dice, conforme a sus obras. Pablo amplía, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, porque con Dios no hay favoritismos, Dios no hace acepción de personas. El principio de la retribución se aplica a todos. Los cristianos, tanto como los no cristianos, recibirán según sus obras. Los cristianos están incluidos explícitamente en la referencia cuando Pablo dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Así que la retribución aparece como la expresión natural y predeterminada de la naturaleza divina. Dios ha resuelto ser el juez de todos, para recompensar a cada cual según sus obras. La retribución es la ineludible ley moral de la creación. Dios se asegurará de que cada persona reciba tarde o temprano lo que se merece, si no aquí, en el más allá. Este es uno de los hechos básicos de la vida. Además, habiendo sido hechos a la imagen de Dios, todos sabemos en el fondo que es correcto. Así es como tiene que ser.
Con frecuencia nos quejamos de que, como dijo cierto malhechor, en su caso sin razón, no hay justicia. El problema del salmista en el Salmo 73, que veía cómo gente inocente era víctima y que los impíos no tienen ningún problema, sino que prosperan y tienen paz, se hace eco una y otra vez en la experiencia humana. Pero el carácter de Dios es la garantía de que todos los males serán rectificados algún día, cuando llegue el día de la ira, como dice Romanos 2.5, cuando Dios revelará su justo juicio. La retribución será exacta y no habrá problemas de injusticia cósmica que nos atormenten. Dios es el juez, de modo que se hará justicia. Entonces, ¿por qué esquivamos el pensamiento de Dios como juez? ¿Por qué sentimos que se trata de un concepto indigno de Dios? La verdad está en que parte de la perfección moral de Dios es su perfección para juzgar. La perfección moral de Dios es su perfección para juzgar. ¿Acaso un Dios a quien no le interesara la diferencia entre el bien y el mal sería un ser bueno y admirable? ¿Acaso un Dios que no hiciera distinción entre las bestias de la historia, los Hitler y los de Stalin, si nos atrevemos a mencionar nombres, y los santos, sería moralmente digno de alabanza y perfecto? La indiferencia moral sería una imperfección en Dios, no una perfección. La indiferencia moral sería una imperfección en Dios, no una perfección. Pero no juzgar al mundo sería mostrar indiferencia moral. La prueba definitiva de que Dios es un ser moral perfecto, a quien preocupan cuestiones sobre el bien y el mal, es el hecho de que se ha comprometido a juzgar al mundo. Resulta claro que la realidad del juicio divino debe tener un efecto directo sobre nuestra perspectiva de la vida. Si sabemos que el juicio retributivo nos espera al final del camino, no viviremos como de otro modo lo haríamos. Pero no debemos olvidar que la doctrina del juicio divino, y particularmente la del juicio final, no debe entenderse como un fantasma con el cual asustar a los hombres para obligarlos a adoptar una apariencia exterior de, entre comillas, justicia. Indudablemente, tiene aterradoras derivaciones para los impíos, pero su función principal consiste en revelar el carácter moral de Dios y en impartir significado moral a la vida humana. Leon Morris, un escritor, escribió: "La doctrina del juicio final destaca la responsabilidad del hombre y la seguridad de que la justicia triunfará al final sobre todos los males que son parte de la vida aquí y ahora. Lo primero asocia dignidad a la acción más humilde. Lo segundo otorga paz y seguridad a quienes se encuentran en lo más intenso de la batalla. Esta doctrina del juicio final le da sentido a la vida. El punto de vista cristiano del juicio significa que la historia se mueve hacia una meta. El juicio protege la idea del triunfo de Dios y del bien. Resulta inconcebible que el conflicto actual entre el bien y el mal haya de ser resuelto de forma autoritaria, decisiva y definitiva. El juicio significa que, al final, la voluntad de Dios se hará en forma perfecta. La voluntad de Dios se hará en forma perfecta. Hablemos por un momento de Jesús como el agente del Padre. No siempre se comprende que la autoridad principal en cuanto al juicio final en el Nuevo Testamento es el propio Señor Jesucristo. Con toda razón, el ceremonial fúnebre anglicano se dirige a Jesús en una misma frase con las mismas palabras: Santo y misericordioso Salvador, dignísimo Juez eterno. Porque Jesús afirmaba constantemente que en aquel día, cuando todos comparezcan ante el trono de Dios para recibir las consecuencias permanentes y eternas de la vida que han vivido, Él mismo será el agente judicial del Padre y su palabra de aceptación o rechazo será definitiva. Pasajes que debemos considerar en relación con esto son, entre otros, Mateo 7, del 13 al 27, Lucas 13, del 23 al 30, Juan 5, del 22 al 30, etc. La prefiguración más clara de Jesús como juez se encuentra en Mateo 25, los versículos 31 al 34 y el verso 41 también. El Hijo del Hombre se sentará en su trono glorioso.
todas las naciones, es decir, todas las personas se reunirán delante de él y él separará a unos de otros. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. El relato más claro de la prerrogativa de Jesús como juez se encuentra en Juan capítulo 5, los versos 22 al 29. El Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El Padre le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre, a quien le fue prometido dominio, incluyendo funciones judiciales, como dice Daniel capítulo 7, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. La designación misma de Dios ha hecho que Jesucristo sea ineludible. Se encuentra al final del camino de la vida para todos, sin excepción. Prepárate, Israel, dice Amós 4:12, para encontrarte con tu Dios. Prepárate para venir al encuentro del Cristo resucitado. Es el mensaje de Dios al mundo en la actualidad. Podemos estar seguros de que aquel que es verdadero Dios y perfecto hombre obrará como juez perfecto. Un indicador del corazón. El juicio final, como vimos, será según nuestras obras, es decir, nuestras acciones, todo el curso de nuestra vida. La relevancia de nuestras obras no está en que jamás merezcan un premio del tribunal. Son demasiado imperfectos para que así sea, sino en que proporcionan un indicador de lo que hay en el corazón, lo que en otras palabras constituye la verdadera naturaleza de cada gente. Jesús dijo en cierta ocasión que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. ¿Qué importancia tienen las palabras que emitimos? Emisión que constituye desde luego una obra en el sentido que aquí corresponde. Solamente las palabras demuestran lo que uno es por dentro. Las palabras demuestran lo que uno es por dentro. Jesús acaba de decir esto mismo: al árbol se le reconoce por su fruto. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 33, 34. De igual modo, en el pasaje de las ovejas y los cabritos se apela al hecho de que si alguien había o no aliviado las necesidades de los cristianos. ¿Y qué importancia tiene esto? No se trata de que un modo de obrar fuera meritorio y el otro no, sino de que estas acciones pueden determinar si hubo amor a Cristo, el amor que surge de la fe en el corazón. Una vez que comprendamos que la importancia de las obras en el juicio final es la de ofrecer un indicador de carácter espiritual, se hace posible contestar un interrogante que desconcierta a muchas personas. Lo podemos formular de este modo. Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a la vida. Pablo dijo: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos afirmaciones? En Juan 5 se nos dice que el que cree no será juzgado, pero en 2 de Corintios se dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo podemos conciliar estas dos afirmaciones? ¿Pueden ser compatibles el perdón gratuito y la justificación por la fe con el juicio según las obras? La respuesta parece ser la siguiente. Primero, el regalo de la justificación protege indudablemente a los creyentes de la condenación. Eso es algo que no se puede tergiversar. La justificación protege
indudablemente a los creyentes de la condenación y de la expulsión de la presencia de Dios como pecadores. Esto surge de la visión del juicio en Apocalipsis 20 del 11 al 15, donde a la par de unos libros que contienen las obras de cada persona, se abre también el libro de la vida. Y aquellos cuyos nombres están escritos en él no son lanzados al lago de fuego como el resto de la humanidad. Pero, segundo, el regalo de la justificación no impide en absoluto que el creyente sea juzgado como tal, ni lo protege contra la pérdida del bien que disfrutarán otros. Si resulta que, como cristiano, ha sido negligente, malicioso y destructivo, esto es lo que surge de la advertencia de Pablo a los Corintios, en el sentido de que tuvieran cuidado en cuanto al estilo de vida que edificaban en Cristo, el único fundamento. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. La recompensa y la pérdida significan una relación enriquecida o empobrecida con Dios, aunque no nos es dado saber en el presente de qué manera eso sucederá. El juicio final se hará también según nuestro conocimiento, según nuestro conocimiento. Todo el mundo tiene algún conocimiento de la voluntad de Dios a través de la revelación general, de la propia creación y de la luz de la naturaleza en el hombre, aun cuando no hayan sido instruidos en la ley o el Evangelio. Y todo el mundo es culpable ante Dios por no haber cumplido según su grado de conocimiento del bien. Pero el castigo merecido será graduado. Habrá grados de castigo según haya sido ese conocimiento del bien. Esto lo podemos ver en Romanos 2:12 y compararlo con Lucas 12 del 47 al 48. El principio que está en juego aquí es: a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. La justicia de esto resulta obvia. En cada caso, el juez de toda la tierra obrará con justicia. No es necesario huir. Pablo se refiere al hecho de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, denominándolo el temor del Señor, y nada más justo. Jesús, el Señor, igual que su Padre, es santo y puro. Nosotros no somos ninguna de las dos cosas. Vivimos bajo su mirada. Él conoce nuestros secretos, y en el día del juicio toda nuestra vida pasada se reproducirá, por así decirlo, ante Él y será revisada. Si realmente nos conocemos, sabemos que no estamos en condiciones de aparecer delante de Él. ¿Qué debemos hacer entonces? La respuesta del Nuevo Testamento es esta: pide al juez que vendrá que sea tu Salvador ahora. Pídele al juez que vendrá que sea tu Salvador ahora. Como juez, Él es la ley, pero como Salvador, Él es el Evangelio. Como juez, Él es la ley, pero como Salvador, Él es el Evangelio. Si nos escondemos de Él ahora, nos encontraremos con Él luego como juez, y ya sin esperanza. Búscale ahora y lo encontrarás, porque el que busca encuentra. Y entonces descubriremos que podemos esperar ese futuro encuentro con alegría, sabiendo que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por lo tanto, mientras deba aquí vivir y al postrer suspiro dar, cuando vaya a responder ante tu alto tribunal, sé mi escondedero fiel, oh roca de la eternidad. Dios el juez.